La cruz y su sombra. Capítulo 3. La historia del santuario. La historia del servicio típico, del cual el tabernáculo terrenal era una representación visible, empezó en la puerta del huerto del Edén, donde nuestros primeros padres traían sus ofrendas y las presentaban delante del Señor. Abel demostró su fe en el Salvador prometido, trayendo un animal. Él no solo presentó la sangre derramada del sacrificio, sino que también le presentaba la grosura al Señor, demostrando fe en el Salvador y una disposición a apartarse del pecado. Génesis capítulo 4, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Antes que el pueblo de Dios entrara a Egipto, su culto era sencillo. Los patriarcas vivían cerca del Señor y no necesitaban mucha forma o ceremonias para enseñarles la única gran verdad, que el pecado podía expiarse solamente mediante la muerte de uno que no tenía pecado. Necesitaban solamente un altar áspero y un cordero inocente para relacionar su fe con el infinito cargador de pecado. Mientras los patriarcas viajaban de lugar en lugar, erigían sus altares y ofrecían sus sacrificios, y Dios se acercaba a ellos, a menudo demostrando su aceptación de sus ofrendas al enviar fuego del cielo para consumir sus sacrificios. De todos los sacrificios registrados en el libro de Génesis, ninguno se acerca tanto a la gran ofrenda antitípica como el exigido a Abraham cuando Dios lo llamó para ofrecer a su único hijo. La prueba de fe no estaba simplemente en el hecho que Isaac era su único hijo legítimo, sino que Abraham entendió que por medio de la descendencia de Isaac vendría el largamente prometido Mesías, y al ofrecer a Isaac, Abraham estaba cortando su única esperanza de salvación, así como la del mundo. Pero su fe permaneció inamovible. Él creía que el mismo Dios, que había realizado un milagro al darle un hijo, podía resucitar a ese hijo de la muerte para cumplir la promesa que él había hecho. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. El Señor escogió el sitio exacto para la ofrenda de Isaac. Él le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versículo 2. Mientras Abraham e Isaac viajaban en esa gira memorable, fueron dirigidos hacia el monte Moriah, y cuando llegaron al sitio, Abraham levantó un altar y amarró a Isaac sobre él, listo para sacrificarlo, pero el Señor le retuvo la mano. El sitio donde se demostró tal lealtad a Dios fue siempre honrado después por el Señor, pero el diablo, así como el Señor, mantenía este sitio vigilado. Él sabía que era sagrado para Jehová, porque allí Dios le había probado la fe del hombre a quien honró llamándolo su amigo. Santiago capítulo 2, versículo 23. Durante más de 400 años después que los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Satanás sostenía ese lugar. Era una fortaleza del enemigo en medio de Israel, pero finalmente fue capturado por David, quien lo convirtió en la capital de su reino. Después Jerusalén fue llamado la ciudad de David. Segunda de Samuel capítulo 5, versículos 6 al 9. La trilladora de Ormán Jebuseo, donde el enemigo del Señor le había aparecido a David, estaba en este mismo lugar. El profeta le dijo a David que erigiría un altar sobre el piso de la trilladora, y allí David realizó una consagración especial al Señor. Unos pocos años más tarde, el templo que fue erigido sin sonido de martillo ocupó este mismo sitio del terreno. Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1. Dios había vencido, y él dispuso que el lugar fuera siempre santificado por su presencia. Pero su pueblo era infiel, y cuando el Señor de luz llegó a su propio templo, él fue despreciado y crucificado, y el sitio del sagrado templo pasó a manos de los gentiles.
Actualmente Satanás está resguardando ese sitio de manera vigilante, con la intención de nunca más volver a renunciar a su dominio sobre ese lugar. Pero llegará el momento, a pesar de Satanás y toda su hueste, el mismo Salvador que fue rechazado en su propio templo, colocará sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 11. Y la totalidad del sitio de la vieja Jerusalén será purificado. Entonces la nueva Jerusalén descenderá del cielo y reposará sobre este sitio, hecho sagrado por la consagración del templo escogido de Dios. El glorioso templo celestial de Dios estará sobre el monte de Sión, para nunca más volver a caer en las manos del enemigo. Dios dice, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Después de haber bosquejado brevemente el tema desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado, retrocederemos al tiempo cuando Israel salió de Egipto. Sujetos a una vida de trabajo incesante y rodeado por la oscuridad impía, los hijos de Israel perdieron de vista el significado de sus sencillos sacrificios. Por cuenta de su servidumbre, ellos fueron desprovistos de los privilegios disfrutados por los antiguos patriarcas de pasar mucho tiempo en comunión con Dios y naufragaron muy cerca de la idolatría egipcia. Cuando Dios los sacó de Egipto, Él proclamó su ley desde el Sinaí y luego le dio el mismo sistema de adoración que habían seguido los patriarcas. Pero Él tuvo que tratar con ellos como trata con niños, porque ellos no podían comprender las verdades sin las sencillas ilustraciones. Dios le dio el sistema de adoración que Abraham, Isaac y Jacob habían seguido, pero en la forma más elemental posible. Así como nosotros utilizamos los métodos de la escuela elemental para enseñarle a los niños lecciones que los adultos pueden comprender fácilmente. Se habían naufragado tan lejos que no podían comprender cómo podía Dios convivir con ellos. Siendo invisible de manera que Dios dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. La columna de nube sobre el tabernáculo y la presencia visible de Dios manifestada dentro ayudó a los israelitas comprender más fácilmente la verdadera presencia moradora del Señor con ellos. Este santuario era una sombra o modelo del santuario celestial, y el servicio fue planeado de tal manera por el Señor que todo el trabajo era un tipo o representación de la obra que el Hijo de Dios haría en la tierra y en el cielo para la redención de la raza perdida. Era la lección objetiva más maravillosa que alguna vez se le haya dado a la humanidad. El santuario fue terminado mientras los israelitas estaban acampados en el Sinaí, y durante sus 40 años de peregrinación en el desierto, lo llevaron consigo. Cuando llegaron a la tierra prometida, fue erigido en Gilgal durante varios años. Josué capítulo 5, versículos 10 al 11. Y luego trasladado a Silo, Josué capítulo 18, versículo 1, donde permaneció durante muchos años. Cuando David estaba ayudándole a Saúl, el tabernáculo estaba en Nob. Primera de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 6. Porque allí colocaban los sacerdotes el pan de la proposición cada sábado de día. Después fue movido al lugar alto en Gabaón. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 39. El tabernáculo permaneció en Gabaón hasta que fue trasladado por Salomón a Jerusalén. Josefo nos dice que Salomón tenía el tabernáculo que Moisés había levantado y todos los utensilios que eran para la administración de los sacrificios de Dios, llevados al templo. David deseaba construirle una casa al Señor, pero debido a sus muchas guerras, el Señor ordenó que su hijo debiera construirle la casa. Cuando Salomón quedó establecido en su trono, él erigió una estructura magnífica y la dedicó al Señor. Dios demostró su aceptación llenando el templo con su gloria. Salomón mismo no planeó el templo. Dios le reveló el plan a David, así como le había hecho a Moisés.
David no lo vería construido, pero cuando él le entregó el plan de la construcción a Salomón, le dijo: me fueron trazados por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 al 19. La historia del templo de Salomón es realmente una historia de la experiencia religiosa de los hijos de Israel. Cuando ellos se separaron del Señor, el templo fue descuidado y algunas veces llegó a sufrir violencia. Fue saqueada por Sisac, rey de Egipto. Primero de Reyes capítulo 14, versículos 25 al 26. Por instigación de Joaida, fue reparado por Joás, quien posteriormente le robó parte de su tesorería para tributarle a los sirios. Segunda de Reyes capítulo 12, versículos 4 al 14. Acaz, un poco después, no solo le robó su tesorería, sino que mancilló sus recintos sagrados. Segunda de Reyes capítulo 16, versículos 14 al 18. Bajo el reinado del buen rey Ezequías, el templo fue purificado y su culto restaurado. Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 3 al 35. Pero aún Ezequías robó de su tesorería para procurar un tratado con los asirios. Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 13 al 16. De nuevo fue contaminado por el culto idolátrico de Manasés. Segunda de Reyes capítulo 21 versículos 4 al 7. El buen rey Josías, cuando era apenas un joven de 18 años, reparó y purificó el templo y de nuevo restauró su culto. Segunda de Reyes capítulo 22 versículos 3 al 7. Finalmente, debido a la infidelidad del pueblo escogido de Dios, el sagrado templo fue quemado hasta el suelo y sus tesoros llevados a Babilonia. Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 9. Transcurrió casi 70 años antes de la reconstrucción del templo por Zorobabel terminara y la casa dedicada con gran regocijo. Esdras capítulo 6 versículos 16 al 12. Herodes pasó 46 años reparando el templo de Zorobabel hasta que en los días de Cristo era una estructura magnífica. Juan capítulo 2 versículo 20. La presencia de Dios habitaba con su pueblo en los lugares de morada que ellos le preparaban desde el tiempo cuando el tabernáculo fue levantado en el desierto. A través de toda la historia de su peregrinaje espiritual hasta aquel día memorable, cuando los tipos celebrados durante 4000 años se encontraron con su antitipo sobre la cruz del Calvario. Entonces, con un estruendoso ruido, el glorioso velo del magnífico edificio de Herodes fue rasgado desde arriba hasta abajo, mientras el Señor se retiraba para siempre de su templo. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Antes de esto, los servicios eran dirigidos por Dios. De allí en adelante era una burla vacía, porque Dios había abandonado el santuario. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38. El templo permaneció erigido hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por los romanos. Actualmente el sitio sagrado está cubierto por una mezquita musulmana. La epístola a los hebreos demuestra que el apóstol principal claramente enseñó el cumplimiento antitípico de los tipos y sombras celebrados durante tantos años. No se debería olvidar que el don del espíritu de profecía y el sábado del Señor siempre estaban relacionados con el servicio del santuario. No tenemos razón alguna para dudar que durante los años iniciales de la historia de la Iglesia cristiana, el tema del santuario y la obra antitípica de Cristo en el cielo fue claramente comprendida por los cristianos. Pero cuando la Biblia les fue quitada, cuando el sábado del Señor fue escondido y la voz del espíritu de profecía ya no se escuchaba dirigiendo a la iglesia, entonces perdieron de vista la hermosa obra antitípica representada por el servicio del antiguo santuario. Pero ha llegado el momento para la apertura del gran juicio en el cielo, cuando el Padre y el Hijo, con su séquito de santos ángeles, pasan al lugar santísimo
del lugar celestial, ningún desfile terrenal podía llegar a compararse alguna vez con ese majestuoso cortejo. Dios planeó que fuera reconocido en la tierra, y Él causó que un mensaje fuera proporcionado a los habitantes de la tierra, dirigiendo su atención hacia los movimientos del Hijo de Dios. Esto es conocido como el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Una gran compañía aceptó el mensaje y su atención fue centrada sobre el Salvador, pero no comprendieron la obra antitípica del santuario y por lo tanto ellos esperaban que el Salvador llegara a la tierra. En vez de venir a la tierra, sin embargo, Él entró al segundo apartamento del santuario celestial para asumir la obra de juicio. Esta compañía, que se había reunido por el mensaje del primer ángel, amaba a su Señor, y en su anhelante deseo para descubrir por qué no había vuelto a la tierra, se acercaron tanto a Él que Él, en respuesta a sus sinceras oraciones, dirigió su atención al santuario celestial. Allí vieron el arca del testimonio de Dios conteniendo su sagrada ley, y ellos reconocieron su derecho sobre sí y empezaron a observar el santo sábado del Señor. El lugar del santuario, el sábado y el espíritu de profecía estaban siempre unidos en los tiempos antiguos, y cuando la luz del servicio del santuario antitípico llegó al pueblo de Dios, Él les dio el espíritu de profecía de nuevo, para revelarles las solemnes verdades con respecto al ministerio de Cristo en el cielo, lo que de otra manera no habrían comprendido.